Querido hermano, querida hermana, gracias por estar aquí hoy. No es casualidad que hayas llegado a este mensaje. Hay momentos en la vida en los que el corazón se llena de preguntas. ¿Será esta la persona correcta? ¿Por qué me siento tan confundido en esta relación? ¿Dónde está el amor que Dios ha preparado para mí? Hoy no vengo a darte respuestas humanas, sino a invitarte a escuchar lo que Dios quiere revelarte. Porque más allá del ruido, más allá de las emociones y los temores, hay un propósito divino para tu corazón. Quédate conmigo, abre tu espíritu y deja que sea el Señor quien te hable. Porque a veces, antes de recibir el amor correcto, debemos aprender a soltar aquello que no viene de Él. El profeta Jeremías escribió estas palabras que aún resuenan con fuerza en nuestros corazones. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso está en Jeremías 29:11. Es un recordatorio tierno de que Dios no improvisa con nosotros. Él tiene un diseño divino, y en ese diseño a veces nos aparta de personas que no están destinadas a caminar con nosotros. Cuando las emociones gobiernan, nuestra visión se nubla. Pero el Señor, en su inmenso amor, no nos deja sin señales. Él habla, Él guía, y muchas veces esa guía viene en forma de advertencias que no queremos ver. Hoy, querido amigo, querida hermana, vamos a hablar de esas señales que, si prestas atención, pueden evitarte mucho sufrimiento. Dios no desea menos para ti que su plan perfecto. Y el primer paso para caminar en ese plan es saber reconocer cuando algo no viene de Él. En nuestra naturaleza humana solemos enfocarnos en lo que deseamos, no en lo que realmente necesitamos. Pero Dios, con su sabiduría que no falla, sabe lo que es bueno para nosotros, incluso cuando nosotros no lo vemos. Una de las señales más claras de que Él no aprueba una relación es la ausencia de paz. No me refiero a la falta de discusiones o a la armonía superficial. Hablo de esa paz interior que solo proviene de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si esa paz no está, si en vez de tranquilidad sientes ansiedad, una inquietud persistente, un nudo en el alma que no se disuelve, es muy probable que el Señor te esté mostrando que esa relación no es su voluntad. Imagínate un río que fluye con libertad, limpio y sereno. Pero cuando algo obstruye su curso, el agua se agita, choca contra las piedras, pierde su armonía. Así ocurre con tu corazón cuando te aferras a alguien que no ha sido enviado por Dios. A veces lo disfrazamos de cansancio o lo justificamos con nuestras inseguridades, pero muchas veces es el Espíritu Santo, con ternura y firmeza, queriendo protegernos de lo que no alcanzamos a ver. Piensa por un momento en Jonás. Dios le dio una misión clara, pero él decidió ir en dirección contraria. Y mientras navegaba lejos de la voluntad divina, una tormenta furiosa sacudió el barco. Los marineros, asustados, buscaban una explicación, y fue Jonás quien reconoció que estaba huyendo del llamado de Dios. Cuando fue arrojado al mar, las aguas se calmaron. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando estamos fuera del propósito de Dios, la tormenta no tarda en aparecer. Así pasa con una relación que no tiene la bendición de Dios. Trae más confusión que paz. Y no solo es la paz lo que se ve afectado. Observa también cómo esa relación toca tu vida espiritual. Jesús nos dejó esta instrucción en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si esa persona te aleja de tu tiempo de oración, de tu servicio, del deseo de abrir la Biblia, es una alarma
que no debes ignorar. Dios nunca pedirá que pongas a alguien por encima de Él. Y cuando una relación se convierte en un obstáculo para tu comunión con el Señor, se transforma en un ídolo disfrazado de amor. Imagina un árbol que luce fuerte y frondoso por fuera, pero al examinar sus raíces encuentras una enfermedad que se extiende, dañando todo a su alrededor. Así sucede con una relación que debilita tu espíritu. Termina afectando tus emociones, tu cuerpo, tu propósito. No se trata de encontrar una relación sin dificultades, sino una que te inspire a buscar más de Dios, no menos. Pensemos en Sansón, un hombre escogido, lleno del poder del Señor, pero cuya fuerza fue desgastada por una relación que lo apartó de su propósito. Dalila no fue solo una mujer, fue la representación de una distracción que lo desvió del camino. No todas las personas que llegan a nuestra vida vienen para quedarse. Algunas son pruebas, otras son advertencias. No puedes permitir que una relación desdibuje tus principios. La palabra de Dios es clara en 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? No se trata solo de fe, sino del conjunto de valores que definen quién eres en Cristo. Cuando compartes tu vida con alguien que no valora lo mismo que tú, poco a poco comienzas a sentir una lucha dentro de ti. A veces, sin darte cuenta, empiezas a ceder, a justificar actitudes que sabes bien que no agradan al Señor. Imagínate esto: estás levantando una gran catedral, piedra por piedra, con dedicación, con esfuerzo, con fe. Cada principio que sostienes es como una piedra sólida en ese edificio sagrado. Pero si alguien empieza a quitar esas piedras una por una, con el tiempo esa catedral se tambalea. Así sucede cuando por mantener una relación empezamos a dejar a un lado lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón. El Señor no quiere que destruyas tu fe por complacer a alguien que no comparte la visión del cielo contigo. Y si lo dudas, mira lo que ocurrió con Salomón. A pesar de tener sabiduría como nadie más, él unió su vida a mujeres que no adoraban al Dios verdadero, y esa decisión lo condujo a su caída espiritual. Comenzó a levantar altares para dioses ajenos, y su comunión con el Señor se fue apagando. Este relato nos recuerda que hasta los más sabios pueden desviarse cuando se unen a alguien que no camina en la misma dirección espiritual, y no podemos ignorar los frutos que nacen de esa unión. Jesús lo dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Una relación que está bajo la bendición de Dios produce amor, paciencia, bondad y fe. Pero si lo que cosechas son celos, discusiones, inseguridad y distancia con el Señor, eso es una señal clara de que esa relación no proviene de Él. ¿Recuerdas la historia de la higuera estéril? Jesús se acercó a ese árbol que parecía saludable, pero no daba fruto alguno. En vez de cumplir su propósito, ocupaba espacio sin sentido. Así son las relaciones que no te hacen crecer espiritualmente. Están ahí, pero no edifican, no bendicen, no nutren tu alma. Dios no quiere que te conformes con vínculos vacíos. Él anhela que florezcas, que cumplas el propósito por el cual fuiste creado. Y hay algo más que debemos considerar: cómo esa relación afecta tus lazos con los demás. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para sostenernos unos a otros, para fortalecernos en amor. Eclesiastés 4:9-10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Una relación sana no te aísla ni te separa de tus seres queridos, sino que enriquece cada vínculo, como lo vimos en la historia de Ruth y Noemí. Su relación no solo las fortaleció a ellas, sino que trajo bendición a muchos. Ese es el tipo de relación que Dios desea para ti.
una que une, que edifica, que refleja su gracia. Y cuando miramos nuestras relaciones con estos ojos, con esta luz, empezamos a ver con claridad lo que antes parecía confuso. No es que Dios quiera castigarte, no. Él te da estas señales para protegerte, para guardarte, para conducirte con ternura hacia el plan que diseñó para tu vida. Él quiere que experimentes un amor verdadero, un amor que sea reflejo del suyo. Y si sientes que esa relación en la que estás no va en esa dirección, no pienses que soltar es fallar. A veces, soltar es obedecer, es confiar en que Dios tiene algo mejor. ¿Te has dado cuenta de que lo más valioso en esta vida no se obtiene sin esfuerzo? Las relaciones que valen la pena también requieren entrega, pero al mismo tiempo traen esa paz que solo viene de lo alto. Y esa es la primera señal de que una relación viene de Dios: la paz. Filipenses 4:7 nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción pasajera, es una certeza profunda que permanece incluso en medio de las tormentas. Pero cuando Dios no aprueba una relación, hay una inquietud en el alma que no se puede callar. No quiere decir que todo desacuerdo sea una señal para romper, no. Pero si el conflicto interior no desaparece y al orar no encuentras descanso en el espíritu, es hora de prestar atención. Es como querer construir un puente sobre un río sin las herramientas necesarias. Por más que lo intentes, nunca estará firme. ¿Recuerdas a Jonás? Él también quiso tomar un camino distinto al que Dios tenía para él, y no encontró paz hasta que volvió a obedecer. Cuando el Señor llamó a su siervo a Ninib, él no obedeció. Tomó el camino opuesto, huyendo del propósito divino, pero no pudo escapar del amor de Dios. La tormenta que lo alcanzó no fue una casualidad, fue la manera en que Dios lo llamó de regreso. Y quizá hoy tú también estás viviendo una tormenta, no en el mar, sino en el alma. Esas agitaciones internas, ese dolor que no entiendes, podrían ser la voz de Dios diciéndote que ese sendero no es para ti. No cierres el corazón a ese clamor. A veces, lo que parece castigo es en realidad una manifestación del profundo amor de un padre que no quiere verte perdido. Dios no te creó para vivir en conflicto interior, sino para habitar en su paz. Cuando una relación comienza a alejarte de esa paz, conviene detenerse y escuchar. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una relación que proviene del cielo no va a competir con tu tiempo de oración ni con tu entrega espiritual. No te distraerá del Señor, te acercará más a Él. Piensa por un momento en Sansón. Dios lo había escogido para una misión extraordinaria, pero su vínculo con Dalila lo desvió. Dalila no compartía su fe ni sus convicciones, y esa diferencia no fue menor. Le costó la fuerza, la visión y la comunión con Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido seducidos por una relación que parecía bella, pero que terminó debilitando nuestra vida espiritual? Tal vez antes te deleitabas en leer la palabra, en hablar con Dios, en servirle con gozo, y ahora esas prácticas han quedado en el olvido. Vale la pena preguntarse: ¿qué cambió? Es como un árbol que poco a poco pierde sus hojas. Desde lejos puede parecer vivo, pero si sus raíces no reciben agua, terminará seco. Así también, una relación que drena tu alma no puede florecer en el terreno de Dios. Él no va a bendecir algo que compite con el lugar que le corresponde en tu corazón. Si hoy te encuentras justificando tu lejanía con Dios a causa de una persona, detente. No ignores esa señal. Y luego están los valores. En 2 Corintios 6:14, el apóstol Pablo nos exhorta: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto no se trata de condenar al otro, sino de examinar si sus fundamentos están en sintonía con los tuyos. Imagina que estás levantando una casa y cada valor que tienes es un ladrillo firme en esa edificación. Si alguien llega y empieza a quitar esos ladrillos o a cambiarlos por materiales dudosos, ¿qué crees que pasará? La estructura se debilita. Una relación no puede prosperar si constantemente tienes que renunciar a quien eres para sostenerla. Dios no desea que sacrifiques tu identidad espiritual para encajar. La historia de Salomón nos recuerda esa verdad con claridad. Era sabio, conocido por su entendimiento, pero su corazón fue desviado por mujeres que no compartían su fe. Terminó adorando a dioses ajenos y alejándose del Señor. No importa cuán fuerte parezca una persona, si sus valores se distancian de los de Dios, tarde o temprano lo sentirán en su caminar. Una señal más que no debemos pasar por alto es el fruto que produce esa relación. Jesús nos enseñó en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Una relación guiada por el Espíritu dará frutos de amor, paciencia, bondad y fe. Pero si lo que ha nacido son pleitos, inseguridad, celos o lejanía de Dios, entonces es necesario hacer una pausa y mirar con honestidad. ¿Recuerdas la higuera estéril? Tenía hojas, parecía viva, pero no daba fruto. Jesús la maldijo, no porque odiara los árboles, sino porque nos enseñaba que no basta con parecer buenos si no damos fruto. Si una relación te consume, pero no te edifica, tal vez está ocupando un espacio en tu vida que Dios quiere llenar con algo mejor. Haz un balance sincero. ¿Qué frutos está dando esa relación? ¿Te acerca al Señor o te aleja? ¿Te llena de paz o de ansiedad? Si ya no sientes hambre por su palabra, ni gozo al orar, es momento de reflexionar. Y finalmente, mira cómo esa relación afecta tus lazos más cercanos. Fuimos creados para vivir en comunión, para edificar juntos, no para aislarnos. Una relación que viene de Dios fortalecerá tus vínculos, no los debilitará. En Eclesiastés 4:9-10 leemos: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La persona correcta será aquella que te ayude a levantarte cuando caes, que te acompañe en la fe, que celebre contigo los logros espirituales y que te impulse a seguir amando al Señor con todo tu corazón. Porque cuando uno cae, el otro puede tenderle la mano y levantarlo. Así lo diseñó el Señor, para que no caminemos solos, sino acompañados. Pero si ese vínculo que tienes te aleja de quienes te aman, si comienza a separarte de tus amigos, de tu familia, de la iglesia donde creces y sirves, entonces es momento de prestar atención. Mira el ejemplo de Ruth y Noemí. Su relación no solo la sostuvo en tiempos difíciles, sino que fue una bendición para todos los que la rodeaban. Una relación que viene de Dios abre caminos, no levanta muros. Si notas que te estás alejando de las personas que te edifican, si sientes que esa relación ha traído más tensión que paz, haz una pausa y ora. Nuestro Padre no nos crea para la soledad, sino para vivir en comunidad, en medio de aquellos que nos animan y nos recuerdan quiénes somos en Él. No es castigo ni restricción cuando Dios nos muestra estas señales. Es protección, es dirección amorosa. Él ve mucho más allá de lo que tú puedes imaginar. Conoce tus necesidades antes de que tú las descubras. Y lo que Él ha preparado para ti siempre será para tu bien. Tal vez tengas que soltar una relación que te duele, y eso puede parecer el paso más duro. Pero en el reino de Dios, dejar ir muchas veces es un acto de fe, de obediencia. Y cuando decides confiar en que Él tiene algo mejor, comienzas a entender
que incluso las despedidas más dolorosas son en realidad puertas abiertas hacia algo nuevo. En ocasiones, sin darnos cuenta, empezamos a justificar lo que no tiene justificación. Decimos, ya pasará, es solo una etapa, o todos cometemos errores. Pero debajo de esas frases suele esconderse el miedo a mirar la verdad de frente. Quizás esa relación no es parte del propósito eterno que Dios soñó para ti. Hay otra señal que no debemos ignorar. Cuando alguien mina tu seguridad, cuando comienzas a dudar de lo que Dios ya dijo sobre ti. Recuerda lo que Él declara en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Ese versículo no solo afirma tu valor, sino que confirma que Dios jamás te entregará algo que haga tambalear lo que Él ya estableció sobre ti. Si esa relación pone en duda tu identidad, tu dignidad o tu llamado, es hora de mirar al cielo y preguntarle al Señor qué quiere enseñarte. Imagina tu vida como un jardín. Cada semilla que Dios planta en él está llena de promesas, de potencial. Pero si permites que alguien entre en ese espacio sagrado con palabras que hieren, actitudes que te hacen sentir menos o críticas constantes, es como si arrancaran esas semillas antes de florecer. Esa clase de relación no es un regalo del cielo, porque Dios no edifica para luego destruir. Lo que Él comienza, lo perfecciona con amor. Mira a Nehemías. Cuando comenzó a levantar los muros de Jerusalén, enfrentó burlas, amenazas, todo tipo de oposición, pero él no se detuvo. Sabía que estaba cumpliendo una tarea divina. Y si hoy en tu vida hay personas que, como los enemigos de Nehemías, tratan de frenar tu crecimiento, de apagar tu fuego, es muy posible que no estén caminando en el mismo propósito que tú. También es importante preguntarnos, ¿qué tanto puedo oír la voz de Dios en medio de esta relación? En 1 Reyes 19, Elías descubre que la voz del Señor no está en el estruendo, sino en un susurro suave, apacible, pero lleno de poder. Si tu vida se ha llenado de ruido, conflictos, emociones que no te dejan en paz, distracciones que te desvían, ese susurro se vuelve difícil de escuchar. Una relación colmada de drama o de confusión constante puede nublar la dirección que Dios quiere mostrarte. Piensa en Elías, solo en la cueva, esperando oír a su Señor. El silencio le permitió reconocer su voz. Tú también necesitas ese espacio para discernir qué viene de Dios y qué no. Si la persona que camina a tu lado cambia de rumbo constantemente o decide quedarse estancada, ¿cómo podrás avanzar hacia el destino que Dios trazó para ti? Una relación verdadera debe impulsarte, no frenarte. Recordemos lo que vivió Lot junto a su esposa. El Señor le dio una instrucción precisa: salir de Sodoma sin volver la vista atrás. Pero mientras Lot seguía adelante, confiado en el propósito que Dios le había revelado, su esposa, atrapada por lo que dejaba atrás, se detuvo. Esa mirada atrás no fue solo un acto físico, sino la manifestación de un corazón dividido, incapaz de abrazar lo nuevo que Dios ofrecía. Cuando dos personas no comparten una misma visión espiritual, el camino se hace difícil y muchas veces termina por romperse. Dios no te llama a cargar con alguien que te aleja de su voluntad. Otra señal clara es cuando esa relación te lleva a justificar lo que sabes que está mal. En Proverbios 14:12 leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tal vez has comenzado a encontrar razones para disculpar actitudes o comportamientos que sabes en lo profundo de tu alma no agradan a Dios. Y es fácil caer en la esperanza de que tú puedes cambiar a esa persona, que todo mejorará con el tiempo. Pero no es tu tarea ser el redentor de una relación. El único que transforma el corazón humano es Cristo.
Piensa en Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Ellos tomaron una decisión juntos, mentir acerca de lo que habían entregado. Creyeron que podían engañar no solo a los hombres, sino al mismo Dios. Su alianza en lo incorrecto los condujo a una consecuencia fatal. Esta historia nos recuerda que toda relación que te empuje a traicionar tu integridad o apartarte de la verdad no es una relación nacida en el corazón de Dios. Las relaciones sanas te elevan, no te hunden. Mira cómo esa relación afecta tu identidad como hijo o hija de Dios. En Gálatas 2:20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si notas que estás perdiendo de vista quién eres en Cristo por causa de esa persona, es tiempo de prestar atención. Dios jamás te pedirá que entregues tu esencia espiritual para conservar un lazo humano. Piensa en esto: eres como un diamante, formado con esmero por las manos del Creador. Pero si alguien entra en tu vida y comienza a cubrir ese brillo con tierra, escondiendo lo que verdaderamente eres, ¿cómo reflejarás la luz que Dios ha depositado en ti? Las relaciones correctas te pulen aún más, no te opacan, te ayudan a resplandecer con mayor fuerza, no a perder el brillo que viene de lo alto. Otra señal importante de que Dios no aprueba esa relación es cuando lo único que se repite son los conflictos, las heridas y el dolor. No se trata de esperar una relación perfecta, porque todos enfrentamos pruebas. Pero hay una gran diferencia entre superar los desafíos con amor y vivir atrapado en un ciclo interminable de peleas y confusión. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si lo que vives constantemente es caos, falta de entendimiento, discusiones que desgastan el alma, es probable que ese vínculo no esté dentro del diseño de Dios para tu vida. Observa lo que ocurrió entre Saúl y David. Al principio parecía que había admiración y propósito compartido, pero rápidamente la relación se tornó en celos, en ira, en persecución. Saúl intentó dominar y destruir a David, pero David, guiado por el Señor, supo alejarse. Aprendemos aquí que hay momentos en los que debemos apartarnos de relaciones que no reflejan ni la paz ni el amor de Dios. También es fundamental preguntarte cómo esa relación afecta tu visión del porvenir. Dios tiene planes grandes para ti, pero si desde que estás con esa persona ya no sueñas, si no puedes planear o imaginar lo bueno que puede venir, porque todo está cubierto de negatividad, de temor o de duda, eso es una alarma. El Señor quiere que vivas con esperanza, con fe en el mañana. Recuerda a Josué y Caleb. Mientras los demás espías veían gigantes en la tierra prometida, ellos veían posibilidades. Su fe los impulsó a seguir confiando en las promesas divinas. Así también, una relación que viene de Dios te llenará de valor para avanzar, no de temores que te paralicen. Cuando algo en tu corazón te inquieta, cuando hay una sombra que apaga tu paz, es una señal clara de que el Señor te está hablando. Dios nunca te entregará algo que compita con tu amor por Él. Piensa por un momento en lo que vivieron los israelitas cuando, cansados de esperar a Moisés, decidieron fabricar el becerro de oro. En vez de permanecer fieles, desviaron su mirada hacia algo que no tenía valor eterno. Se alejaron de aquel que les había liberado con poder y gracia. Este relato nos recuerda que cualquier cosa, cualquier persona que robe el lugar que solo Dios debe ocupar en tu corazón, no viene de Él. El Señor desea verte vivir bajo su propósito, rodeado de su paz, sostenido por su amor. Y si esa relación que tienes no descansa sobre ese fundamento, quizás no sea la correcta. Confía en que al soltar lo que no es para ti, no estás perdiendo, estás dejando espacio para lo que es mejor. Porque cuando Dios cierra una puerta, es porque ha preparado otra que se abre hacia algo más grande,
más hermoso y más lleno de vida. Cada paso que das, cada elección que haces, te acerca o te aleja del propósito que Él ha soñado para ti. Tus relaciones no son la excepción. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu interior ya sabes que no toda persona que entra en tu vida fue enviada para quedarse. Dios, en su sabiduría perfecta, no solo nos guía hacia lo que debemos hacer, sino también hacia lo que debemos evitar. Y cuando estás al lado de alguien que no forma parte de su plan, las señales se hacen evidentes, aunque muchas veces el corazón las quiera pasar por alto. Una de esas señales es cuando la alegría que antes tenías comienza a desaparecer. La carta a los Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Ese gozo no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que el Espíritu Santo hace adentro. Pero si te descubres en una relación que apaga esa chispa, que va quitando tu paz día tras día, entonces detente. Pregúntate en oración: ¿es esta la persona que Dios ha preparado para mí? Imagina ese gozo como un faro en medio de la tormenta. Su función es guiar, iluminar, llevar a puerto seguro. Pero si ese faro deja de brillar porque algo cubre su luz, entonces los barcos se pierden. Así es tu alma. Si esa relación te apaga, estás dejando de reflejar la luz para la cual fuiste creado. Dios no te llamó a vivir en sombras, sino a ser luz. Mira también al pueblo de Israel mientras vagaba por el desierto. Dios les había prometido una tierra buena, pero por su desobediencia y su falta de confianza, pasaron 40 años caminando sin rumbo. Perdieron de vista el gozo de saber que el Señor estaba con ellos. Del mismo modo, una relación fuera de lugar puede hacerte sentir como si vivieras en un desierto emocional, lejos de la dirección divina y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Otra señal que no debes ignorar es cuando esa relación te llena de más preguntas que certezas. Santiago 1:6 nos dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando Dios te une a alguien, no significa que todo será fácil, pero sí habrá paz, claridad y convicción. Si una y otra vez te preguntas si esa persona te acerca al Señor, si verdaderamente te ayuda a crecer o si está alineada con tu fe, esas dudas son luces rojas que no puedes ignorar. Piensa en Gedeón cuando fue llamado por Dios para liberar a Israel. Él también tuvo dudas, pero no las escondió. Se las presentó al Señor y el Señor, con paciencia y amor, respondió con señales claras. Y así Gedeón tuvo la certeza para avanzar. Si hoy estás en medio de la incertidumbre, no guardes silencio. Busca a Dios en oración sincera. Él no dejará que camines a ciegas. Y una tercera señal que debes considerar es cuánto estás sacrificando para mantener esa relación. Toda relación requiere esfuerzo, sí, pero cuando empiezas a ceder tu identidad, tus valores, o peor aún, tu comunión con Dios, estás entregando demasiado. Romanos 12:1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no a entregar nuestra fe en el intento de sostener una conexión humana. Imagina un campo fértil. Cada planta necesita cuidado, agua y sol para crecer. Pero si una sola planta consume todos los nutrientes, las demás comienzan a marchitarse. Así también sucede contigo. Si esa relación demanda más de lo que entrega, si te deja sin fuerzas emocionales ni espirituales, si te impide florecer en las demás áreas de tu vida, entonces es momento de mirar al cielo y pedir dirección. Dios no quiere que sobrevivas en sequía, sino que vivas en plenitud. Él quiere verte crecer, no marchitarte. Hay momentos en la vida en que Dios usa las relaciones para afirmar nuestro llamado. Y uno de los ejemplos más conmovedores lo encontramos en la amistad entre Jonatán y David. Aunque enfrentaron obstáculos grandes, Jonatán nunca se desvió de su fe
ni de sus convicciones. Al contrario, fue esa amistad la que sirvió como un impulso para que David caminara con firmeza hacia el propósito que el Señor había trazado para él. Así ocurre cuando una relación es guiada por el Espíritu. No solo nos edifica, sino que nos dirige con claridad hacia lo que Dios tiene preparado. Pero también es cierto que hay vínculos que, lejos de edificarnos, nos hacen sentir atrapados, como si estuviéramos construyendo nuestra vida sobre arena y no sobre roca firme. En Mateo 7, del 24 al 27, Jesús nos enseña la importancia de edificar sobre cimientos sólidos. Si tú sientes que tu relación carece de una base espiritual fuerte, quizás sea porque no proviene del corazón de Dios. Él no desea que vivas con el temor constante de que todo se derrumbe en cualquier momento. Además, una relación equivocada puede nublar tu discernimiento espiritual. En Efesios 1:18, Pablo ora para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento, para que conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Pero si estás caminando con alguien que no comparte ese mismo llamado, es como si una neblina se interpusiera entre tú y la visión que Dios quiere mostrarte. Recuerda a José, el joven que fue vendido y llevado a Egipto. A pesar de las pruebas, nunca perdió su conexión con el Señor. Esa fidelidad le permitió interpretar sueños, salvar a su familia y convertirse en instrumento clave en la historia de su pueblo. Las relaciones que provienen de Dios fortalecen tu vínculo con Él y te ayudan a ver con mayor claridad tu propósito. Pero si una relación hace lo contrario, si apaga tu luz interior y te desvía del camino, debes detenerte y preguntarte si realmente forma parte del plan divino. Hay algo más que no podemos ignorar. Cuando una relación comienza a robarte la paz, es momento de prestar atención. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si constantemente te sientes ansioso, incómodo o en conflicto, esa ausencia de paz puede ser la voz del Espíritu diciéndote que algo no está bien. El Señor no quiere que vivas entre tormentas emocionales, sino que experimentes la quietud del alma que viene de estar en su voluntad. Porque cada cosa que permitimos entrar en nuestro corazón moldea el sendero que recorremos. Las relaciones no son la excepción. Cuando alguien ocupa un lugar central en nuestra vida, su influencia puede acercarnos o alejarnos del plan que Dios ha trazado. Si ese vínculo comienza a empujarte fuera de los principios que el Señor ha establecido, es un signo claro de que no viene de Él. Nuestro Dios no es un Dios de confusión ni de medias verdades. En 2 Corintios 6:17 se nos exhorta: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta palabra no nos llama a vivir aislados, sino a tener sabiduría para discernir cuando una relación está comprometiendo nuestra fe o nuestros valores. Si te descubres justificando actitudes o comportamientos que sabes que no agradan a Dios, ha llegado el momento de hacer una pausa y reflexionar. Imagina un camino alumbrado por lámparas donde cada paso está claramente marcado. Pero si alguien empieza a apagar esas lámparas, de pronto todo se vuelve incierto y no sabes hacia dónde ir. Así actúan las relaciones que nos desconectan de la voluntad de Dios. Apagan la luz que antes nos guiaba. Lo que antes era claro se vuelve confuso. Esto fue lo que sucedió con Acab, cuya relación lo apartó del camino recto, trayendo consecuencias devastadoras no solo para él, sino para todo su reino. Cuando estamos en relaciones que nos llevan por rutas parecidas, debemos recordar que el Señor nos ha llamado a caminar en su luz, no en tinieblas. Otra señal que no debemos ignorar es cuando una relación te hace sentir que has perdido tu identidad, que ya no recuerdas quién eres ni para qué fuiste creado. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si ese vínculo te está alejando de las obras que el Señor preparó para ti, quizá ha llegado el momento de reconocer que no es parte de su plan. Piensa en un reloj perfectamente sincronizado. Cada engranaje cumple su función y juntos marcan el paso del tiempo con precisión. Pero si una sola pieza se desajusta, todo el mecanismo deja de funcionar bien. Así ocurre con tu vida cuando permites que una relación te desconecte de tu propósito. Dios no desea que gastes tu energía intentando hacer encajar algo que nunca fue diseñado para ti. La historia de Jonás también nos ofrece una gran lección. Cuando él decidió huir del llamado de Dios, no solo puso en peligro su propio destino, sino también la seguridad de quienes lo acompañaban en el barco. La tormenta que enfrentaron fue consecuencia directa de su desobediencia. Si tú estás en una relación que constantemente produce tempestades en tu vida, espirituales o emocionales, es tiempo de preguntarte si de verdad estás siguiendo el rumbo que Dios quiere para ti. Además, hay relaciones que terminan robándote la conciencia de quién eres en Cristo. En Romanos 8:37 se nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si ese vínculo te hace sentir vencido, insuficiente, sin valor, entonces algo está fallando. El Señor no quiere que vivas sintiéndote derrotado, sino que camines con la certeza de que fuiste hecho para cosas grandes. Visualiza un águila. Fue creada para volar alto, para ver desde las alturas con claridad. Pero si alguien la encierra en una jaula, ese diseño glorioso pierde su propósito. Así también Dios te creó para volar con libertad y con dirección, no para vivir atrapado en una relación que apaga tu espíritu. Dios, en su amor infinito, no te ha creado para vivir atado a lo que te impide volar. Él te ha llamado a extender tus alas, a vivir con propósito y en libertad. Pero hay relaciones que, en lugar de elevarte, te mantienen en el suelo, cortando poco a poco la conexión con ese llamado divino. Recuerda a Sansón, fue escogido por Dios con una misión clara, con una fuerza impresionante. Sin embargo, su corazón se desvió al entregar su confianza a Dalila. Esa relación no solo le robó su fuerza física, sino también su intimidad con el Señor. Es una advertencia que sigue hablándonos hoy. Aún los llamados por Dios pueden desviarse cuando sus relaciones no nacen del Espíritu. Y es que no todo vínculo viene con la bendición del cielo. Cuando una relación te deja exhausto, sin fuerzas, agotado en lo emocional y lo espiritual, es momento de prestar atención. Jesús nos dejó una invitación preciosa en Mateo 11, 28, 30, donde nos llama a encontrar descanso en Él. Tus relaciones deberían ser un reflejo de esa gracia, fluir con suavidad, como un río en calma. Pero si ese río está lleno de obstáculos y rocas que interrumpen el fluir, si se convierte en un torrente caótico, entonces tal vez estás tratando de forzar algo que nunca fue parte del plan de Dios. Mira la historia de Ruth y Boaz. Ahí vemos lo que sucede cuando dos vidas se encuentran en el tiempo y propósito correctos. No hubo manipulación ni lucha, sino honra, descanso y un camino conjunto que glorificó al Señor. Así son las relaciones que nacen del corazón de Dios. Nos acercan más a Él y nos alinean con su voluntad. En cambio, una relación que no viene de Él nunca podrá darte esa paz profunda que tanto anhelas. Colosenses 3:15 lo dice con claridad: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si lo que estás viviendo es incertidumbre constante, tensión tras tensión, eso no es la paz que Él promete. No fuiste llamado a vivir en confusión, sino en paz. Cuando el Señor aprueba una relación, aunque haya retos, siempre encontrarás claridad,
propósito y esa quietud del alma que solo proviene de Él. Pero si en tu interior hay una lucha persistente, una voz que no se apaga, entonces tal vez es hora de detenerte y examinar. Nuestro Dios no es autor de desorden, sino de paz. Él no nos llama a caminar en tinieblas, sino en seguridad y dirección. Y cuando una relación no está en sintonía con eso, las señales que Él pone no son para castigarte, sino para protegerte. Caminar en la voluntad de Dios no es simplemente evitar el dolor, sino abrazar la plenitud de gozo que Él ha preparado. Imagina un jardín lleno de flores. Cada paso que das está rodeado de belleza y promesa, pero también requiere discernimiento. No todas las flores son para tomar. Algunas están allí solo para ser admiradas. Así funcionan también las relaciones. Algunas personas llegan para quedarse, otras solo para enseñarte algo valioso y luego continuar su camino. Y eso no es fracaso, es obediencia. Es como escalar una montaña. En lo alto está el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. En el camino te cruzas con muchas personas. Algunas están destinadas a subir contigo, a darte la mano cuando te sientas débil, a animarte cuando el ascenso se vuelva difícil. Pero hay otras que sin querer se convierten en carga. Como una mochila llena de piedras, te ralentizan, te roban el aliento, te apartan de la cima. En esos casos, soltar no es egoísmo, es amor. Amor por lo que Dios sueña para ti. Mirad a Abraham y Lot. Cuando el Señor llamó a Abraham a salir de su tierra, Lot fue con él. Pero llegó un momento en que sus caminos debían separarse. No había espacio suficiente para los dos y empezaron los conflictos. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Solo así pudieron ambos avanzar en lo que Dios había planeado para ellos. Así también hay relaciones que, aunque fueron importantes por un tiempo, en cierto momento deben terminar para que ambas almas florezcan. Y ten presente algo muy importante. Cuando Dios permite que algo salga de tu vida, no te deja con un vacío. Él nunca se lleva sin antes preparar algo mejor. Ese espacio que queda es terreno sagrado, donde Él sembrará algo nuevo, algo que realmente encaje con su propósito. Cuando decides soltar lo que no era para ti, no estás perdiendo, estás avanzando. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay victoria en mirar atrás. La verdadera recompensa está en seguir adelante. La obediencia puede doler, pero siempre trae fruto. Y si necesitas un ejemplo de lo que ocurre cuando confías en los caminos del Señor, piensa otra vez en Ruth. Su obediencia, su fidelidad, su capacidad de soltar el pasado la condujeron directamente al cumplimiento del propósito de Dios. Después de perder a su esposo, ella bien pudo haber regresado a su tierra natal y comenzar de nuevo según sus propias decisiones. Nadie la habría juzgado por ello, pero escogió quedarse al lado de Noemí, abrazar la fe en el Dios de Israel y rendirse al plan divino. No fue una elección fácil, pero esa decisión la condujo a un camino lleno de sentido y bendición. Llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. A veces, los caminos más difíciles son los que más fruto producen. Y hay algo más que no debemos olvidar. Cortar una relación que no es la correcta no significa que estés destinado a quedarte solo. En Proverbios 18:24 leemos: hay amigos más unidos que un hermano. Eso nos recuerda que Dios tiene un diseño para cada vínculo. Y cuando soltamos lo que no proviene de Él, Él mismo abre puertas para relaciones que traerán gozo, crecimiento y propósito. Tal vez ahora no las veas, pero están allí, esperando el tiempo perfecto. Imagina un campo que ha sido arado y preparado con esmero. Si las semillas que siembras no brotan,
no es señal de que el campo esté dañado. Simplemente significa que necesitas mejores semillas, aquellas que fueron hechas para florecer en esa tierra. Del mismo modo, dejar ir una relación que no da fruto no significa que haya algo malo en ti, sino que lo mejor aún está por llegar. Mira también la historia de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pudo haberse dejado llevar por el rencor, aferrándose a las heridas del pasado. Pero en lugar de eso, confió en el propósito de Dios y permitió que cada experiencia lo moldeara, preparándolo para el destino que el Señor tenía reservado. Al final, no solo fue restaurado, sino que se convirtió en una fuente de bendición, incluso para aquellos que lo habían herido. Así es como obra el Señor. Transforma las pérdidas aparentes en victorias verdaderas. La paz es otro indicio claro de que estás en el camino correcto. En Colosenses 3:15 está escrito: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando una relación está marcada constantemente por conflictos, por dudas, por una ansiedad que no cesa, es como si un río tratara de fluir, pero algo lo detuviera. La paz que Dios desea darte es como ese río que corre libremente, sin obstáculos. No depende de lo que ocurra afuera, sino de estar alineado con su voluntad. Si una relación bloquea ese fluir, es como una presa que contiene las aguas. Puede que por un tiempo ignores la presión, pero tarde o temprano el agua desbordará, causando más daño que si hubieras enfrentado la verdad desde el principio. Por eso, confía en que Dios tiene el control. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque no entiendas por qué algo no está funcionando, Dios sí lo entiende. Su mirada es eterna, la nuestra es corta. Lo que ahora te duele, un día revelará su propósito. Cuando decides soltar aquello que no es para ti, creas espacio para que Dios llene tu vida con lo que realmente importa. Quizás sea un tiempo de sanar, de reencontrarte con Él o de prepararte para algo más grande. Sea lo que sea, confía. Fue diseñado para tu bien. Dios no te quiere sobreviviendo. Él quiere verte prosperar, florecer, experimentar su plenitud en cada área de tu vida. Después de examinar esas señales que muchas veces ignoramos, la falta de paz, la pérdida de propósito, la desconexión con Dios, quizás reconociste que estás aferrado a algo que no edifica, que no refleja el amor que el Señor desea para ti. Pero no te detengas allí, porque soltar no es el final, es el comienzo. Cuando Dios te pide que dejes algo, es porque tiene algo mejor para darte. Así como la tierra debe ser limpiada antes de sembrar, tu corazón también necesita espacio para florecer. Ahora que has identificado lo que debes dejar atrás, es momento de mirar hacia adelante y descubrir cómo Dios, en su perfecta fidelidad, prepara no solo el amor que anhelas, sino también el alma que serás cuando llegue ese amor. Hoy quiero mostrarles que cuando Dios nos lleva al encuentro con la persona correcta, no lo hace a través de la desesperación ni del temor, sino por medio de la fe, la obediencia y la espera confiada en su tiempo. ¿Estás dispuesto a recibir lo que el Señor tiene reservado para ti? Entonces, abre tu corazón, porque esta noche Él quiere hablarte. Desde el principio de los tiempos, el Señor ha trazado cada detalle de nuestras vidas con un propósito que va mucho más allá de lo que podemos entender. En el tema del amor, en la búsqueda de ese compañero o compañera que caminará con nosotros, debemos recordar que Dios nunca llega tarde ni temprano. Su tiempo es siempre el justo. El mundo corre, presiona, nos dice que si no nos apuramos, perderemos la oportunidad. Pero Dios no se guía por los relojes humanos.
Él se mueve con sabiduría perfecta y su tiempo jamás falla. Lo vemos a lo largo de las Escrituras. Tomemos el ejemplo de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero en su impaciencia decidieron actuar por su cuenta. Pensaron que la promesa se había retrasado, así que idearon su propio plan, y eso trajo dolor y conflicto. Sin embargo, cuando llegó el momento señalado por Dios, nació Isaac, tal como había sido prometido. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que si confiamos en el tiempo de Dios, Él cumple sus promesas de maneras que superan todo lo que podemos imaginar. Lo mismo sucede con esa persona que el Señor tiene para ti. Hay quienes se cansan en la espera y comienzan a preguntarse: ¿me habrás olvidado, Señor? ¿Mis oraciones no han llegado hasta ti? Pero quiero que lo sepas: Dios no olvida, no ignora, y su silencio no significa ausencia. Sus demoras no son negativas, son herramientas de preparación. Si aún no has encontrado a quien Dios ha preparado para ti, no es porque Él esté reteniendo algo, es porque te está formando, puliendo, preparando tu corazón para que cuando llegue el momento puedas recibir ese amor como Él lo ha planeado. Piensa en la historia de Ruth y Boaz. Ella no salió a buscar amor desesperadamente, no forzó ninguna puerta, fue fiel, trabajadora y siguió el camino que Dios había dispuesto para ella. Y en el momento exacto, el Señor trajo a Boaz a su vida. No fue casualidad, fue propósito divino. El mismo Dios que obró allí es el que sigue obrando en tu historia. El enemigo querrá inquietarte. Te dirá al oído que estás llegando tarde, que todos ya han encontrado a alguien menos tú. Pero no le creas, Él es el padre de la mentira. Quiere empujarte al miedo para que tomes decisiones apresuradas. Quiere que te conformes con menos de lo que el Señor ha preparado. Pero cuando Dios tiene el control, no necesitas correr detrás de lo que ya está reservado para ti. No necesitas forzar lo que no viene de Él. Lo que es tuyo llegará en el tiempo justo y nada ni nadie podrá impedirlo. A veces creemos estar listos, pero el Señor ve más profundo. Sabe que aún hay heridas que sanar, lecciones que aprender, una fe que fortalecer. Una bendición anticipada puede transformarse en carga, pero cuando Dios actúa, lo hace con plenitud. Él trae a la persona correcta en el momento preciso. Y cuando eso ocurre, lo sabes, hay paz, hay claridad, hay propósito. Basta mirar la creación para entenderlo. Las estrellas, las estaciones, el amanecer, todo tiene su orden, todo ocurre sin apuro. Así también el amor que proviene de Dios llega sin prisas, pero nunca tarde. Nada en la vida está fuera de lugar cuando confiamos en las manos del Señor. Si Él sostiene los cielos y marca el ritmo perfecto de las estaciones, ¿cuánto más cuidará del momento en que llegue el amor a tu vida? El problema no está en su fidelidad, sino en que solemos medir el tiempo con relojes y calendarios, mientras que Dios lo mide con propósito. Él no se rige por las agendas humanas, se mueve según su voluntad, y cuando aprendemos a descansar en Él, descubrimos que sus tiempos son siempre los mejores. Así que si hoy estás esperando, no te desesperes. Si te preguntas cuándo, cómo o si el amor tocará tu puerta, recuerda esto: Dios ya ha escrito esa historia. Él no está esperando que encuentres a alguien, está esperando el instante exacto para revelarte a la persona que desde siempre ha preparado para ti. Mantén tus ojos puestos en Él, camina con fe, sirve, crece, confía, porque cuando llegue el momento indicado, Él mismo te presentará a quien ha escogido para caminar a tu lado. Pero antes de presentarte a esa persona, primero quiere prepararte. Y no, esa preparación no es un castigo, sino una obra de gracia. Es el proceso por el cual Dios moldea tu corazón, fortalece tu carácter y te hace apto
para el amor que Él tiene reservado. Muchas veces las personas se apresuran a entrar en relaciones sin permitir que Dios complete su obra en ellas. Buscan amor sin haber sanado, desean compañía sin haber alcanzado la plenitud en Cristo. Pero un amor sin preparación es como una casa sin cimientos. Cuando llegan las tormentas, se derrumba. Y Dios no quiere eso para ti. Él quiere edificar algo sólido, duradero, arraigado en su verdad. Y para lograrlo, necesita trabajar en ti antes de conducirte al corazón de otro. A lo largo de la palabra, vemos cómo el Señor siempre prepara a los suyos antes de cumplir sus promesas. Mira a José. Dios le mostró sueños de grandeza, de autoridad, pero antes de llegar al palacio, tuvo que pasar por el pozo, la prisión y años de espera. No era que Dios hubiera olvidado su promesa. Estaba preparando a José para que pudiera sostener la bendición sin que ella lo destruyera. Lo mismo ocurre con el amor. Si parece que Dios está tardando en revelarte a la persona adecuada, es porque aún está obrando en ti, preparando tu alma para amar con madurez, con entrega, con propósito. El amor verdadero no se trata solo de encontrar a alguien. Muchos desean una relación que honre a Dios, pero no le permiten primero obrar en su interior. Quieren amor, pero aún cargan heridas. Buscan conexión, pero aún no han aprendido la paciencia, la humildad, la entrega que el amor requiere. Dios no quiere que llegues a una relación roto, esperando que otro te repare. Él desea que llegues entero, sabiendo que solo Él puede completarte. Ningún ser humano, por maravilloso que sea, puede llenar el espacio que fue hecho para Dios. Mira a David. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de ser honrado, fue humillado. Dios pasó años formándolo en lo secreto antes de sentarlo en el trono. Si David se hubiera adelantado, no habría estado listo. De igual manera, si tú te adelantas al plan de Dios en temas del corazón, puedes terminar en una relación que nunca fue para ti, cargando pesos que nunca fuiste llamado a llevar. La espera no es tiempo perdido, es un taller divino. Es cuando Dios te enseña a conocerte, a conocerle a Él y a entender el tipo de amor que Él ha diseñado. Te poda, te pule, fortalece tu fe, te enseña a esperar porque el amor necesita paciencia. Te enseña a confiar porque el amor se edifica sobre la fe. Te enseña a dar porque amar no es solo recibir, sino entregarse, servir y sacrificar. Ruth comprendía bien este proceso. Después de la muerte de su esposo, pudo haber corrido tras otro matrimonio, pero eligió la fidelidad. Trabajó, sirvió, se posicionó en obediencia. Y en el tiempo perfecto, Boaz la vio. No fue porque ella estuviera buscando, sino porque estaba sirviendo. Dios estaba preparando su corazón y llegado el momento, la presentó a quien Él ya había señalado. Hoy el mundo te grita que te apresures, que no esperes más, que hagas las cosas a tu manera. Pero Dios te dice, déjame prepararte, porque cuando te presente, lo haré con sabiduría, con fuerza, con un corazón listo para amar como yo lo he soñado. Y cuando ese momento llegue, entenderás que la espera no fue un obstáculo, sino un regalo. En estos tiempos, muchos viven desesperados por encontrar el amor. Se lanzan de relación en relación, creyendo que si no toman el control, perderán su oportunidad. Pero Dios no se mueve por desesperación, sino por propósito eterno. Cuando Él une a dos personas, no lo hace por presión ni por pánico, sino por su diseño perfecto. Hay una diferencia entre perseguir algo y recibir lo que ha sido ordenado desde arriba. El amor que se fuerza viene con ansiedad, confusión e inseguridad, pero el que viene de Dios llega con paz, claridad y propósito. Y muchas veces las personas corren hacia relaciones solo por miedo a estar solas. Hay quienes se conforman con menos de lo que Dios tiene reservado para ellos, simplemente porque creen que esperar es demasiado
difícil. Pero conformarse no es la respuesta. El Señor no quiere que entres en una relación por temor a estar solo. Él desea que llegues al amor con la certeza de que ha preparado a alguien especialmente para ti. Las bendiciones de Dios no llegan por esfuerzo humano, sino por rendición. Cuando confiamos en el proceso divino, le damos libertad para traernos a la persona indicada en el momento justo. En las Escrituras leemos la historia del siervo de Abraham, quien fue enviado a buscar esposa para Isaac. En lugar de andar sin rumbo o tomar decisiones por sí mismo, él oró buscando la dirección del Señor. No se apoyó en su propio criterio. Pidió que Dios guiara sus pasos. Y así fue como el Señor lo condujo hasta Rebeca. No hubo confusión, ni juegos, ni manipulación. Solo una conexión clara y guiada desde lo alto. Así actúa Dios cuando dejamos que Él tome el control. No nos abandona en medio de la incertidumbre, sino que nos guía con claridad cuando lo entregamos todo en sus manos. Uno de los mayores peligros en las relaciones es dejar que las emociones nos gobiernen en vez de la sabiduría de Dios. Los sentimientos pueden ser engañosos. Lo que parece correcto hoy puede no serlo mañana. El enemigo suele usar la impaciencia para empujarnos hacia relaciones que jamás fueron parte del plan de Dios. Susurra mentiras al oído. Si no tomas esta oportunidad ahora, nunca encontrarás a alguien. Pero Dios no guía a sus hijos con miedo. Él nos guía con paz. Si una relación te está llevando a ceder en tus valores, si te produce más ansiedad que confianza, quizás no proviene de Él. El amor que viene de Dios no necesita presión ni manipulación. No tienes que rogar para que alguien vea tu valor. No necesitas forzar una conexión que no nace naturalmente. La persona correcta, la que Dios tiene para ti, te reconocerá en el momento designado, porque el mismo Dios abrirá sus ojos. Mira a Adán y Eva. Adán no salió a buscar esposa. Fue Dios quien trajo a Eva en el tiempo perfecto. No hubo lucha ni desesperación, solo una alineación divina. A veces, el Señor impide que ciertas relaciones se formen, no para herirte, sino para protegerte. Él cierra puertas que no conducen a su propósito. Si una relación no funcionó, si alguien se alejó, puede ser porque el Señor está retirando lo que no era para ti. El rechazo en manos de Dios puede ser una redirección divina. En vez de lamentar lo que no fue, confía en que hay algo mejor en camino. Cuando decides esperar en Él, nunca tendrás que preguntarte si elegiste bien. Él lo dejará claro. Esperar por la alineación divina requiere fe y también rendirse. Significa soltar el control y dejar que Dios nos guíe. Y cuando lo hacemos, descubrimos que lo que Él ha planeado supera con creces todo lo que podríamos haber imaginado. Dios no tiene prisa y nosotros tampoco deberíamos tenerla. Cuando Él une dos corazones, lo hace con un propósito más grande que el simple romance. Es un llamado, una misión, un testimonio de su bondad. Y ese tipo de amor siempre vale la espera. El amor, según el diseño de Dios, no se trata solo de compañía o afecto. Se trata de propósito. Las relaciones que Dios establece no son solo para satisfacción emocional, sino para cumplir un llamado mayor. Cuando el Señor une a dos personas, no es solo para hacerlos felices, sino para que juntos reflejen su gloria. Él los reúne no solo para que se amen, sino para que les sirvan unidos. Una relación conforme al corazón de Dios no se edifica únicamente en la atracción o en intereses comunes, sino en una misión compartida, en una fe sólida y en el anhelo mutuo de andar en su voluntad. Muchos buscan relaciones solo por realización personal, creyendo que el amor se trata de sentirse bien. Pero el verdadero amor, el que viene de Dios, va mucho más allá. Es un vínculo donde dos personas se fortalecen en la fe, se animan en el camino del Señor y avanzan juntas
en el propósito que Él ha trazado. Cuando Dios une a dos personas, lo hace con una razón que va más allá de lo que pueden ver. No se trata simplemente de tener una pareja, sino de edificar algo que sea testimonio de su fidelidad. En la palabra vemos que el matrimonio fue creado con un propósito. Adán recibió una responsabilidad antes de recibir a Eva. Fue puesto en el huerto para trabajar, para caminar con Dios y cumplir un rol. Y cuando llegó el momento, el Señor le presentó a Eva, no solo como compañera, sino como ayuda idónea, como parte activa de la obra que Él le había encomendado. Eva no fue una ocurrencia tardía. Ella era parte integral del plan. Juntos debían cumplir la voluntad de Dios. Y así también ocurre hoy. Cuando el Señor une a dos personas, es con un propósito mayor que ellos mismos. Mira a Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento. No eran solo esposos, eran colaboradores en la obra. Juntos anunciaban el Evangelio, discipulaban, servían al reino. Su unión no giraba solo en torno a ellos, sino que se enfocaba en cumplir el plan divino. Cuando el amor nace del propósito, se vuelve fuerte como una roca que no se mueve con el viento. No depende de los sentimientos pasajeros ni de las emociones que cambian con los días. Está sostenido por una fe firme y por el llamado de Dios. Cuando una relación carece de propósito, cualquier tormenta la puede derribar. Basta con que se enfríe la emoción, que surjan los obstáculos, que se presente una prueba inesperada. Y ese amor empieza a tambalearse. Pero cuando el amor se edifica sobre el propósito divino, permanece firme. No se apoya en las circunstancias del momento, sino en el llamado eterno del Señor. No se fundamenta en deseos humanos, sino en la voluntad del Padre. Por eso es tan importante buscar una relación que camine en sintonía con lo que Dios ha preparado. Cuando dos personas buscan al Señor primero, cuando ambos caminan dentro de su llamado, ese amor se fortalece con raíces profundas que no se rompen. Hay quienes se lanzan a una relación sin preguntar si esa persona los ayudará a cumplir el propósito de Dios. Se dejan llevar por lo que sienten, por la atracción, por lo fácil que parece todo al principio. Y más adelante descubren que cada uno va en una dirección distinta. Pero el Señor no quiere que estés con cualquiera. Él anhela verte acompañado por alguien que camine contigo en la fe, que alimente tu crecimiento espiritual, que te apoye mientras cumples con el plan que Dios ha trazado para tu vida. El enemigo, en cambio, quiere que te conformes con relaciones que te alejan del propósito. Quiere que priorices la comodidad sobre el llamado, que pongas tu felicidad momentánea por encima del propósito eterno. Pero el amor que viene de Dios no es así. El amor verdadero fortalece, no debilita, construye, no derrumba, une a las almas para que ambos se acerquen más al corazón del Padre. La persona correcta no te alejará de Dios, sino que te impulsará a buscarlo con más pasión. No es solo cuestión de tener intereses similares, es cuestión de estar alineados con el cielo. Ambos están buscando a Dios con todo su corazón. Están comprometidos con lo que Él les ha encomendado. ¿Están dispuestos a construir algo que tenga valor más allá de esta vida? Esas son las preguntas que realmente importan. El amor con propósito no se derrumba con el tiempo. Al contrario, se hace más fuerte, más profundo, más lleno de significado. Y cuando Dios pone en tu camino a esa persona especial, no lo hace solo para alegrarte el corazón, sino para que juntos reflejen su reino. Mis queridos amigos, el amor no es un juego de suerte. No es algo que debamos perseguir con miedo, manipular con ansiedad o temer perder. El amor verdadero ya está escrito en la historia que Dios diseñó para ti. Cuando Él te presente a la persona indicada, no será por casualidad,
sino por una cita divina. Su tiempo es perfecto, su preparación no falla, su propósito es más alto de lo que podemos imaginar. Así que no pierdas la esperanza mientras esperas. No te conformes con menos de lo que Dios ha planeado. Búscalo a Él primero. Confía en que Él te está moldeando, aun cuando no lo puedas ver. El amor que proviene del cielo no deja dudas, sino paz. No genera desesperación, sino confianza. La persona que Dios tiene para ti no será solo un compañero en la vida. Será tu compañero en la fe, en el propósito y en una historia de amor escrita por el mismo Creador. Mantente firme en la fe, camina con obediencia. Y cuando llegue el momento indicado, verás que el plan de Dios para el amor es mucho más hermoso de lo que jamás podrías haber planeado tú mismo. No estás solo en esta espera, no estás sola en esta lucha. Dios ve tu corazón, tus lágrimas, tus oraciones calladas en la noche. Y si decides hoy confiar, soltar y esperar en su tiempo, verás cómo su plan supera todas tus expectativas. No te aferres a lo que te hiere, abraza lo que te sana. No corras detrás de lo que no es para ti. Permanece firme hasta que llegue lo que Él ha preparado. Si este mensaje tocó tu alma, si algo en ti sabe que Dios te está hablando, te invito a compartirlo. Dale me gusta, comenta cómo te ha hablado el Señor y compártelo con alguien que necesita soltar para poder recibir. Que este no sea solo un video más, sino el comienzo de un cambio real en tu vida. Porque cuando obedeces, cuando esperas, cuando confías, Dios nunca falla.